Vanessa. Muy buenas. A mí me toca presentar el problema número 1. La figura la podemos ver aquí a la izquierda, que es un rectángulo con la ausencia de una circunferencia dentro de él. La figura número 1 es el rectángulo. Lo que hacemos es sacar el área y luego sacamos el centroide del rectángulo en el eje X y en el eje Y. Lo mismo hacemos con el círculo. Le sacamos el área y los centroides. No, los centroides no, la mitad de la altura y la mitad de lo que hay desde el Sus eje. coordenadas. Las coordenadas, eso. Después procedemos a buscar el centroide, que es multiplicar el área por las coordenadas, y luego se lo dividimos entre el área total. Ahí se ve. Luego vamos a buscar los momentos de inercia usando las fórmulas. En el rectángulo sería para el eje X, sería la base por la altura al cubo entre 12, y ahí nos da el resultado. Para el eje Y, el momento de inercia en X de la figura sub 0, de la figura 1 sub 0, en Y sería base al cubo por altura entre 12, nos da el resultado. Buscamos el de Y, que sería las coordenadas en Y menos el centroide en Y menos el centroide total en Y. Y luego lo usamos para buscar el momento de inercia de la figura número 1. Lo mismo hacemos para la figura número 2, que es el círculo. Y para sacar el total, los sumamos, pero como es una ausencia de un círculo, se lo restamos en la parte de la circunferencia. Muchas gracias. Buenas, vengo a presentar el problema 2. Tenemos un semicírculo como primera imagen, como segunda imagen un cuadrado hueco y como tercera imagen un rectángulo en la parte baja. Vemos que el sistema de referencias está dado en la esquina inferior y las medidas que están ahí las podemos observar. Primero calculamos el área de cada uno. Buscamos, primero que todo, yo por lo menos, busqué el área del semicírculo, cómo calcularla, aunque es pi por r al cuadrado entre 4, ya que es un cuarto del círculo. El área del rectángulo va a ser por altura igual a la del cuadrado. Ya con las áreas, luego calculamos el x barra y y barra respectivo de cada uno desde el punto de referencia. Para el rectángulo sería la mitad de 50, para el y barra. Para el rectángulo, para el cuadrado, sería 50, que es el desplazamiento que está hacia arriba, y la mitad del cuadrado, que sería 37.5. Y para el semicírculo es con fórmula, que creo que es 3 por r entre 4 por pi. Bueno, listo. Después de allí vamos a proceder a multiplicar ambos datos y dividir. ¿Qué sucede? Tenemos un área hueca y como tenemos un área hueca, restamos esa área al momento de la sumatoria misma. Ya con eso tenemos el centroide en X y el centroide en Y, como lo pueden observar ahí arriba, 63.66. Digo, disculpen, el centroide en X y Y, que está en la parte subrayada, 75.54 y 87.17 el centroide en Y. Entonces, ahora vamos a calcular los momentos de inercia. Necesitábamos los centroides para aplicar el teorema de Steiner o ejes paralelos, que consta en utilizar el área y la distancia del centroide de la figura con respecto al centroide de la imagen total, ¿cierto? Si vamos a buscar el momento de inercia en X, necesitamos la distancia en Y, y si vamos a buscar la distancia en Y, si vamos a buscar el momento de inercia en Y, necesitamos la distancia en X. Vemos que aquí no existen simetrías, por lo tanto tenemos que hacer los dos. Y bueno, al momento de hacerlo, simplemente efectuamos la fórmula principal del X sub 0, que sería el centroide solamente de la imagen, y le sumamos el teorema de Steiner. Como ven, podemos ver los resultados a la mano derecha inferior. Gracias. Ok, en este problema, esta es una figura compuesta que
en la tabla del apéndice nos dan su altura, que sería 305 milímetros, nos dan también su área y nos dan su momento de inercia en X y su momento de inercia en Y. Ok, para sacar su altura, el centroide Y raso sería la altura entre 2 de esta figura. Pero de los rectángulos, como sabemos que su altura es 20, sería la mitad, 10 y 10, porque se repite. Pero ¿qué pasa con este problema específico? Que él es doblemente simétrico, hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Sabiendo esto, su X raso va a ser 0, 0. Así que su centroide en X es 0. Procedemos a calcular eh, el centroide en Y total, que sería la sumatoria de las Y por el área, entre las sumatorias del área. Aquí nos la dan. Y ya de ahí luego procedemos a calcular. En este problema nos dan el momento de inercia de la figura compuesta, pero de los rectángulos no. Así que hay que aplicar las fórmulas que ya conocemos. Hay que calcular de Y, pero cuando sepamos sacar el momento de inercia en Y, ya sabemos que la diferencia de distancia en X es 0, porque el eje Y coincide con el eje de la figura. Y hacemos nuestra tabla y sumamos y sacamos la total. Para el problema 4 tenemos una imagen simétrica con el eje Y. Lo que se reproduce en la parte derecha se puede ver en la parte izquierda. Entonces, por simple inspección, podemos determinar el centroide en, en X, que según el eje de simetría está en la mitad, por lo tanto el centroide sería 0 según ese eje de referencia. Bueno, de todos modos lo podemos ver al momento de hacer los cálculos por rectificación. Vemos que el Y barra es 1.43 para la imagen que tiene los perfiles. Igualmente vemos que es 1.18 y la verdad es simétrica la imagen, pero tenemos que contar el 1/4 de distancia que hay entre la barra y donde se tomó el Y barra y el X barra. Entonces, para el cálculo de las áreas nos las da la tabla que debemos tener muy en cuenta para este procedimiento. Igualmente vemos que una multiplicación de área por X barra queda negativa. Eso es debido a que el X barra uno está del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Entonces uno es negativo, el otro es positivo. Igualmente nos da la rectificación de la conclusión que ya teníamos por el eje de simetría. Nos dio 0 el A por X, por lo tanto cualquier número dividido entre, o sea, 0 dividido entre cualquier número es 0. Entonces calculamos el A por Y, realizando la multiplicación del área por el Y barra. Ambas nos dieron lo mismo, obviamente nos va a dar lo mismo, son simétricas. Y bueno, al momento de dividirla entre el área, nos dio la posición del centroide en Y, que eso sí no se puede hacer por simple inspección, ya que no es doblemente simétrico. Luego de ahí, necesitábamos el área y la distancia del eje Y para calcular los momentos, y la distancia del eje X, la distancia en X del centroide para calcular los momentos de inercia. Y eso fue lo que procedimos a hacer utilizando nuevamente el teorema de Steiner. Podemos ver abajo el IX del rectángulo, o sea, de la barra vertical, que es BH al cubo entre 12 y entre más el área por la distancia en Y al cuadrado, es igual a 67.89. Y para el momento de inercia Y cuadrado es H cubo por B. Pero ahí hubo un error de tecleo, solamente un error de tecleo, más no en el cálculo. Igualmente se calcularon los momentos de inercia respecto a Y. El Y total lo podemos ver ahí. Y el X total. Gracias. Listo, profe. Nos vemos la próxima. Buena.